Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto nuevamente de conversar con el señor Jorge Martín Miranda. ¿Cómo está todo? Buenas tardes, Ramón. De nuevo, muchas gracias por la invitación otra vez a tu programa tan escuchado. No, muchísimas gracias a usted. Estamos hablando por segunda ocasión porque yo escucho a mi audiencia y hubo alguien que me dijo luego de haber escuchado nuestro primer episodio juntos, me dijo, coño Ramón, buen episodio y todo, pero traíste a Jorge Martín Miranda y no le preguntaste sobre la revista Enigma. Entonces me dijo, eso es imposible, esa revista es importante para entender el fenómeno en Puerto Rico y todo lo demás. Entonces, como yo escucho a la gente nuevamente, yo dije, pues eso tiene mucho sentido. Entonces ahí fue que le hice el acercamiento nuevamente y aquí estamos para hablar de esa famosa revista. Eh, bueno, y habrá un par de cosas que también le quiero preguntar, pero desde la última vez que nosotros hablamos han habido un par de cosas que han sucedido. Específicamente me viene a la mente el evento de los famosos drones. ¿Qué sabe usted sobre eso? Los Dropnis, como le dicen algunos, Así le dicen ahora. Dropnis. Bueno, la mayoría de esos incidentes tuvieron que ver con cosas que estaba haciendo el propio gobierno de los Estados Unidos, ¿ok? Por lo menos en los Estados Unidos, ¿no? Toda esta situación que se dio de la oleada de los llamados Dropnis o drones en New Jersey y en otras partes de Estados Unidos, aparentemente realmente respondió a algo que estaban investigando el propio gobierno de los Estados Unidos, con informaciones que trascendieron. Había temor de que se hubiese escapado un material radiactivo nuclear en los Estados Unidos. Y se utilizaron un sinnúmero de drones de nueva manufactura para recorrer muchas áreas y recoger emanaciones de esta posible contaminación nuclear que había en ciertos sectores, y muy cerca de bases militares y de centrales nucleares. Y estos drones fueron utilizados para eso, para recoger estas señales, estas emisiones, y tratar de identificar lugares donde pudieran estar estos materiales. Pero junto a eso, pues, definitivamente una oleada tal vez un poco menor de objetos no identificados, que son como los llamados orbes. Son estas esferas luminosas que se ven en muchas ocasiones sobrevolando ciertas áreas. Allá en Estados Unidos se ven todo el tiempo y aquí en Puerto Rico eso se ha vuelto ya una cuestión cotidiana. Por todas partes de la isla se ven estos tipos de esferas volando y haciendo evoluciones, etcétera, etcétera. En ocasiones siendo perseguidos por helicópteros militares o helicópteros aparentemente civiles que lo siguen. A mí me resulta sospechoso porque ya son una cantidad de casos de ese tipo, de helicópteros persiguiendo estos aviones, que yo me he llegado a preguntar si realmente los estarán persiguiendo, los están escoltando, o si están examinando algo que están haciendo, tal vez probando en cielo puertorriqueño algún tipo de prototipos de algo que ellos han desarrollado. Porque esta circunstancia de estos helicópteros siempre detrás de estos objetos me llama la atención. Yo creo que en parte puede ser que están probando algún artefacto aquí en la isla
Y están viendo cómo se conduce el experimento, etcétera, 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 ¿no? No se puede descartar nada. No todo el fenómeno es de origen supuestamente extraterrestre, extradimensional. Hay cuestiones muy de acá, que se derivan de experimentos y proyectos secretos de los Estados Unidos a nivel militar. Bueno, mire, ¿cómo usted maneja, cómo usted ha manejado a lo largo de su carrera gente que trata de desacreditar el trabajo que ha hecho y que niega de forma rotunda la existencia de, como habíamos mencionado en el episodio anterior que hicimos, de seres por lo menos extrahumanos? No podemos decir categóricamente extraterrestres, pero Exacto. extrahumanos. Porque yo tengo panas, tengo el pana, por ejemplo, que fue el que me dijo, mira, no le preguntaste sobre Revista Enigma, pero también tengo otros panas que me dicen, yo no creo en nada de eso, esos son embustes, esos son... Y de hecho, hace poco hablé con el historiador oficial de Puerto Rico, quien me dice que él examinó unos documentos del FBI en donde se asegura que estas cosas son creaciones del mismo gobierno para... No recuerdo exactamente cuál fue el palabreo que utilizó. Obviamente yo le expresé a él que yo soy un creyente de esto, yo pienso que realmente hay algo más y de Exacto. que hay unas cosas, porque son muchas las historias. Y de nuevo, para la gente, no quiero repetir lo que dijimos en el episodio anterior, escucha el episodio anterior, disponible en Spotify, YouTube y en Apple Podcasts o en su plataforma favorita. Pero ¿cómo reacciona usted a esto? ¿Cómo usted lo Bueno, maneja? en el caso de tu amigo, que te habló de esos documentos del FBI que Ajá. supuestamente decían eso, pues tenías que presentarle entonces los documentos del propio J. Edgar Hoover, que hizo unos documentos diciendo que lo que había ocurrido en Roswell y en otros incidentes de caída de naves de este tipo en Estados Unidos, caídas de naves tipo platillos voladores, donde el mismo FBI dice que encontraron cuerpos, ¿ok? Que no eran humanos, etcétera, y que esto fue confiscado todo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y estaba protestando porque no les querían dar acceso a lo que habían encontrado. Y ellos dijeron que en documentos oficiales que esto era una realidad. Lo único que estaba muy molesto de Edgar Hoover y sus empleados porque no le querían dar acceso a lo que realmente tenían en sus manos en ese momento el gobierno de los Estados Unidos. Pero tanto ese documento de J. Edgar Hoover, que era el director famoso del FBI, el que formó el FBI, como muchos otros documentos de la propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de la Marina de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahora en tiempos más modernos, la Agencia de Reconocimiento Nacional, la CIA, etcétera, indican que sí, que el fenómeno es muy real. Ellos han tenido control sobre el asunto hace muchos años, han capturado naves, han capturado seres, tienen tecnología que están estudiando derivada de estas naves. Así que lo que tenemos que hacer es suministrarle a tu amigo documentos fidedignos y que no se deje llevar por lo que una persona le dijo que un supuesto documento del FBI dio. Hay muchos documentos oficiales que están a la disposición que se puedan estudiar y llegar. Entonces él llegaría a sus propias conclusiones. En cuanto a los detractores que muchas veces niegan esto o nos atacan a los que investigamos estas materias, yo por lo general no pierdo mi tiempo con ellos, porque la evidencia es abundante, como te dije, tanto en documentos oficiales del gobierno de todas las naciones del mundo, de todas, y de todas las agencias principales que tienen que ver con seguridad, el espacio, etcétera, etcétera. Fotografía desde los años 40. De antes, hay fotografías, se sabe ya desde el principio del siglo XX, ¿okay? Que fueron tomadas, se conocieron muchos años después, pero ya había evidencia de que algo estaba ocurriendo en otro cielo y estos artefactos estaban viendo, habían sido documentados fotográficamente. Y así hay muchas cosas que se pueden presentar que dan al traste con los argumentos de estos detractores y autodenominados escépticos, entre comillas, porque la misma evidencia y los testimonios y los documentos, pues, los desmienten. Claro, el escepticismo es saludable hasta cierto grado, un escepticismo saludable, porque hay que tratar de mantenerse como lo haces tú. A ti te interesa el tema, pero mantienes cierta objetividad, cierto escepticismo hasta analizar los datos de lo que hay realmente, ¿no?
Sí, hay ciertas cosas que no. Así que, pues, yo pues no pierdo mucho el tiempo con este tipo de individuos. En Puerto Rico los hay, tú lo sabes. Y hay algunos que utilizan mucho los medios aquí en la isla para desvirtuar los casos y las situaciones. Las personas que realmente hablamos, ¿cómo te diría yo? Con datos ciertos, con muchas evidencias, que presentamos informaciones importantes, muy raras veces nos invitan a hablar en estos programas en esta área. Lo hacían antes del año 2000, lo hacían, pero ahora solamente llevan a detractores o payasos, charlatanes, que se ponen con ridiculeces y a lo que se presta es a ridiculizar el tema y hacerle daño. Bueno, pero yo no pierdo ya mi tiempo con esas personas. sí, ya de por sí yo pienso que la gran mayoría de los medios en Puerto Rico se han convertido, independientemente de este tema, pues en cuestión de ser ridículo. Cuando uno ve lo que se está haciendo en la televisión y en los medios en Puerto Rico, cuando uno ve lo que se está yendo viral, por así decirlo, cuando uno ve lo que está famoso, lo que es popular, lamentablemente deja mucho que desear. Pero Lamentablemente, Ramón, no con todo, porque yo conozco, tengo amigos que hacen podcast, son muy buenos, excelentes, pero lamentablemente muchos muchachos que están haciendo estos podcasts ahora también están cayendo en lo mismo, en el vacilón, en el relajo de las cosas, el lenguaje, tú sabes, fuera de lugar, y eso pues tiende a desvirtuar las informaciones que se están discutiendo, ¿no? Pero repito, no son todos, tengo algunos muy buenos que han hecho unos podcasts excelentes, que han abierto la mente a muchas personas y a la nueva generación, porque lamentablemente la nueva generación, te diría que las personas del 99 para acá, jóvenes, la nueva generación, desconocen mucho de este asunto, de este tema. Y gracias a esos podcasts de estos que han hecho un trabajo serio, han despertado y están sumamente interesados en esta temática y quieren que se les dé mucha más información. Pero me llama la atención algo, porque, y creo que esto en el episodio anterior que hicimos juntos también hizo el mismo comentario. ¿Por qué usted pone el marcador temporal del 2000? ¿Qué pasa en el 2000? ¿Y por qué usted es tan específico con esa fecha? Después del 2000, antes del 2000, había más exposición de estos temas. En Puerto Rico, quiero aclararlo, en Puerto Rico, sí, porque a nivel mundial de los Estados Unidos, de todos los países de Sudamérica, Centroamérica, etcétera, y a nivel mundial, el tema se discute abiertamente. Pero aquí en Puerto Rico ocurrió algo para el año 2000-2001, y pues, no me gustaba mucho de eso porque no quiero sonar pedante, pero mira, lo que ocurre para mí, un modo de ver, yo fui a investigar lo que estaba ocurriendo en Vieques, desde el 99 en adelante, cuando murió David Sanés, el guardia, que murió en unas prácticas militares de la Marina en la isla de Vieques, en el campo de tiro, restringido, por un accidente, pues un piloto de un avión de la Marina de Estados Unidos lanzó una bomba fuera del lugar y este vigilante puertorriqueño civil que trabajaba para la Marina en el campo de tiro, pues murió a consecuencia del estallido de esa bomba de 500 libras. Y eso, tú sabes, que provocó una situación que la gente de Vieques, que ya estaba molesta por otras cosas que habían ocurrido antes con la Marina, pues comenzó a pedir que la Marina se fuese de la isla. Ahí comenzó la famosa lucha aquella por sacar a la Marina de Vieques. Nosotros fuimos a investigar allá. Mi esposa Marlene me dijo, oye, está pasando algo raro. Yo noté algo raro también, Ramón, porque yo notaba que las autoridades, tanto locales como federales, y la gente de la Marina eran bien ambiguos en la forma en que hablaban de lo que pasaba y lo que había pasado. Y está bien, todos entendemos que hay razones políticas y geopolíticas debido a la situación de Puerto Rico en relación al control de los Estados Unidos sobre la isla y todo eso. Y a lo mejor pues, querían tener ese tipo de ambigüedad para no discutir ciertas cosas. Pero yo también me he percatado que cuando el asunto del fenómeno ovni está envuelto en muchas de estas cosas, las autoridades se comportan así, son bien, bien ambiguas. Y bueno, dijimos mi esposa y yo, pues quién sabe, a lo mejor hay algo de esto también envuelto con el asunto. Y fuimos para Vieques. Nosotros íbamos a investigar lo que haya pasado, pero cuando llegamos allí nos encontramos con un cuadro que a mí me sorprendió enormemente.
un caudal de información increíble. Las personas de Vieques, cuando vieron que nosotros empezamos a hacer entrevistas y a hablar con ellos, con todo tipo de personas, desde policías locales, municipales, todos los pescadores de la isla, la gente de la isla, la gente del municipio de Vieques, etcétera, etcétera. Y cuando vieron que teníamos un interés serio y que estábamos hablando seriamente del tema, se abrieron. Ellos no habían querido hablar de esto antes porque tenían temor que fueran cosas que estaba haciendo la Marina, cosas secretas, y tenían temor a represalias por otras cosas que habían ocurrido antes, ¿verdad? Pero se abrieron con nosotros y el caudal de información que soltaron fue una cosa increíble. Que la isla de Vieques, por hacer el cuento corto, la isla de Vieques estaba siendo utilizada por la Marina de los Estados Unidos en secreto, especialmente el área de la zona restringida del campo de tiro, donde hacían las pruebas de aviones, bombas, todo ese tipo de cosas y ejercicios militares. Y las áreas donde tenían unos radares nuevos que habían montado cerca de las lagunas, Laguna Playa Grande, etcétera, pues estaban siendo utilizadas en secreto por la Marina de Estados Unidos en un aparente proyecto de contacto con naves y seres alienígenas. ¿Okay? Si son extraterrestres o de otras dimensiones o algo, no se sabe, pero el fenómeno estaba envuelto y estaban utilizando estas áreas restringidas para mantener algún tipo de contacto y hacer algo con naves y seres no humanos. Okay, la cantidad de información que yo pude recabar fue grandísima, y de personas muy serias, gente que trabajaba con la Marina, gente que trabajaba en seguridad con la Marina, civiles viequenses que trabajaban en seguridad, y muchas otras cosas. Y eventualmente yo hice un libro con esa información, se llamó Vieques, polígono del tercer tipo. Polígono por campo de tiro, ¿no? Y del tercer tipo porque estaba envuelto el fenómeno ovni, ¿no? Hice público lo que habíamos encontrado en Vieques y este proyecto secreto de contacto. Y eso parece que no cayó bien en algunos sectores, ya tú sabes lo que quiero decir. Sí. Y a la misma vez parece que eso motivó a que se controlasen más los medios en Puerto Rico en la discusión de este tema. Comenzaron a coartar la discusión seria del asunto. Antes se discutía, tú veías programas como el de Francisco Ojeda, el de Carmen Jovet, Selvigón y otros, que hacían talk shows y hablaban del tema y hablaban con cierta seriedad del asunto, tú sabes. Pero eso se terminó en el año 2001 cuando saqué el libro, en el año 2000. Para mí, ¿qué fue eso? O sea, que les causó problemas la revelación que yo hice del proyecto secreto que tenían allí con todo esto, que tenía que ver también con lo que estaba ocurriendo en el Yunque y ha estado ocurriendo por mucho tiempo. ¿Okay? Bueno, tengo que volver otra vez. Para la gente que no ha escuchado el episodio que nosotros hicimos anteriormente, vaya y escúchelo, está buenísimo. Déjeme buscar aquí rápidamente cuál es la numeración en formato de podcast, porque en YouTube, pues rápido lo puede conseguir solamente poniendo archipiélago histórico Jorge Martín Miranda y se supone que le salga. Pero la numeración, el número 106, se llama OVNIs, abducciones y seres extrahumanos en Puerto Rico. Ok, ¿usted se acuerda que habíamos hablado largo y entendido sobre Camp Santiago? A mí se me acercó una persona a quien yo respeto mucho y que sé que es una persona seria y que es una persona también con un conocimiento, vamos a decir, no es cualquier persona de por ahí, no, es una persona bien educada. Y me dice que efectivamente en Camp Santiago se ven cosas y que se ven luces y que una vez de noche vio unas cosas que no se pueden explicar con aviones ni nada para el estilo. Entonces también recibí una información de una persona del público que me dice que él piensa que ahí hay algo. Entonces, obviamente, yo, como había mencionado, yo pues tengo mi escepticismo, pero también yo sí creo en este tema y también estoy prejuiciado porque a mí el tema me resulta fascinante. Y es que hasta que no sepamos realmente todo lo que hay, los elementos de juicio del asunto, tenemos que mantener una actitud abierta, ¿no? Objetiva, hasta ver qué es lo que es que se investigue, poder corroborar las cosas. Sí, pero negarlo hacia lo loco porque no me parece, pues no es. No se puede. Porque yo me he llevado sorpresa. Yo tuve casos que investigaba que
cuando me daba con las informaciones que daban las personas, en algunos casos yo las encontraba. Esto me suena, no sé, ridículo, etcétera, no sé qué pensar. Pero, sin embargo, no las rechazaba totalmente. Yo lo que hacía era que las dejaba. Las ponía, como dicen por ahí, en la nevera. Y, por si surgía algo en el futuro. Y fíjate, en varios casos sí ocurrió, investigando otras situaciones en otras partes de la isla, con otras personas, surgía el mismo ángulo, el mismo tipo de cosas. Y entonces tuve que llegar a la conclusión, pues mira, lo que me estaba diciendo aquella persona inicialmente era correcto, aparentemente. Y estas personas son independientes unas de las otras, están corroborando lo mismo, el mismo comportamiento, el mismo tipo de situaciones, pues algo hay, definitivamente. O sea que eso me enseñó que uno no puede cerrarse a las cosas de por sí, a priori, tú sabes. Pero, ¿qué está pasando en Camp Santiago? Es que es fascinante realmente. En Campamento Santiago de Salinas, en el sur de Puerto Rico, para los que estén fuera del país o no lo conozcan. Eso es una base de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos y de la Guardia Nacional de Puerto Rico, controlada por el Ejército de los Estados Unidos. Allí se hacen muchos ejercicios militares, hay barracas con personal, tienen equipo, se comentan cosas en el sentido de que allí hay otras cosas que no son conocidas del público, ¿verdad? Que tienen que ver con otros tipos de armas y otras situaciones con las que están trabajando en forma encubierta en la base. En los veranos y a veces en otras épocas del año pues hacen campamentos para ejercicios militares allí. Y durante esos campamentos han ocurrido muchas cosas, Ramón. Yo tengo testimonios de personas muy serias, incluso que conozco personalmente, que doy fe de su seriedad y su honestidad, que son militares o fueron militares, que estuvieron en la Guardia Nacional de Puerto Rico y en otros cuerpos que también hacen prácticas allí. Y me han dicho, a veces cuando hacían estas prácticas en los veranos, se acostaban en el field, en el campo, ¿okay? Al fresco, tú sabes, fuera de casetas y barracas, a aprovechar la frescura de la noche, eso, y ver el cielo. Y comenzaban a ver, como te dijo tu amigo, a ver objetos que surgían de pronto en el cielo, pasando de lado a lado, veían muchas esferas jugando en el cielo unas con otras. Decían que eran como pinballs. Ok, ajá. ¿Okay? Como pinballs, pero luminosos. Y que eso era una situación bien frecuente en la zona, que sabían que no eran satélites, porque iban en diferentes direcciones, hacían virajes en ángulos, saltaban como jugando unas con otras, etcétera. Un baile en el cielo. En muchas ocasiones en estos eh, campamentos de los ejercicios, cuando estaban allí en el field de noche, por ejemplo, de momento bajaba un objeto gigantesco de forma triangular frente a ellos, a los soldados, que descendía bien rápido, frenaba de golpe y se quedaba suspendido casi a ras de tierra de lo que ellos llaman allí la posición del tamarindo. Esa es la posición de donde hay un árbol de tamarindo grande en el field, en el campamento, donde hacen la práctica y las cosas, que por eso lo llaman así, ¿ok? La posición del tamarindo. Este objeto se mantenía allí por varios minutos. Decían que era enorme. Despedía una fosforescencia blanca. Era triangular, pero con una forma más o menos semi-boomerang, ¿ok? No totalmente triangular. La parte trasera era semicurva. Estaba allí por varios minutos. De momento, se elevaba de golpe, daba un salto y se desapareció a una velocidad increíble. También vieron platillos voladores. En la parte de atrás de la base antes había un aeropuerto pequeño que lo utilizaban para ejercicio aéreo en la base. Y allí vieron en varias ocasiones platillos voladores que descendían del cielo y se suspendían a ras del suelo en esa área de donde estaba la pista. Esto ocurrió en su número de ocasiones. Y otras cosas han ocurrido. Incluso se dice, y tengo testigo de esto, a lo mejor un día pues podemos hacer algo y hablar contigo también en un programa. En 1985 tengo estas personas, eran dos jóvenes que estaban en ese tiempo en el ROTC, el Reserve Officers Training Corps, y estaban en la Universidad Católica de Ponce, y fueron a un adiestramiento de algo común un día en Campamento Santiago.
Ajá. Y cuando estaban allí ocurrió un incidente que nunca esperaron ver o participar del mismo, donde algo pasó que en la parte trasera de la base se escuchó una explosión descomunal, y después aparecieron en la oficina de control de la base, Sí. estaban estos dos jóvenes por casualidad allí, a las 2 de la tarde, mucho personal militar, generales, gente de alto nivel de seguridad, de inteligencia de la Fuerza Aérea, había gente de la Marina de Estados Unidos allí, etcétera. Y de pronto, a eso de las 7 de la noche, había como un reperpero en la base la habían cerrado. Entonces, pues, incluso se escuchaba, ellos escucharon comunicaciones, estaban comunicándose con la policía, con la base naval Robert Rose, etcétera, etcétera, diciendo que la isla completa estaba bajo un estado de seguridad total, pero que eso no lo podía saber el pueblo de Puerto Rico por el momento. Ellos escuchaban las comunicaciones y de pronto ven que aparecen dos individuos raros en la puerta del edificio de control de la base. Y no eran humanos. Eran dos individuos de 6 pies para arriba de estatura, delgados, de características no humanas. Tú sabes estos seres tipo grises que tanto mencionan. Ajá. Sí. De la cabecita grande, ojos oscuros, calvito, delgado. Pues algo así, pero altos. Y el color de piel no era gris, era un color como cremoso, aceitunado. Y comenzó una discusión porque algo había ocurrido en la base, y estos dos individuos, estos dos seres supuestamente extraterrestres, estaban sumamente molestos. Ellos podían captar lo que discutían con los oficiales militares que estaban allí. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Porque se comunicaban a nivel de telepatía, según los testigos, y ellos los podían escuchar también. Y estaban sumamente molestos. Y los de la base les decían, no, pero un general, creo que era Santoni, que es muy conocido, y otro más, que estaban allí, decían, no, pero tranquilo, mire, nosotros ya mandamos a buscar unos helicópteros para que vengan y los recojan. Y ellos les decían, no, nosotros no vamos para ningún lado. A nosotros nos vienen a buscar. Y cuando nos vengan a buscar, nosotros nos vamos con los nuestros. No nos vamos a montar en esos aparatos aéreos de ustedes. Y los militares les insistían, no, pero suban los helicópteros, que eran estos helicópteros grandes de carga, para llevarlos a un lugar seguro. No, de aquí no nos vamos. Vienen a buscarnos, cuando lleguen los nuestros, nosotros nos vamos con ellos, nos vamos a irnos con ustedes. Algo había ocurrido que están sumamente molestos. Para mí, no sé, a base de todo lo que yo escuché de las declaraciones de estos jóvenes, es como si hubiesen las fuerzas nuestras, las humanas allí, hubiesen hecho algo para tal vez apoderarse de una de las naves, que ocurrió un accidente o algo. Se extralimitaron cuando había una relación de supuesta confianza, ¿ok?, entre ambas partes. Y por eso estaban tan molestos estos supuestos dos seres. Otra cosa que dijeron es que explicaron los militares a los jóvenes esto. No se asusten, lo que ocurre es lo siguiente: estos dos individuos no son humanos, no son de aquí. Ellos pertenecen a una fuerza que nosotros les dimos refugio. Ellos tuvieron una situación en su lugar de origen muy lejano. Uh-huh. Su planeta fue destruido, etcétera, etcétera, y ellos huyeron con el problema de que como decimos acá, se desperdigaron, se separaron en la huida por muchas partes diferentes, y se perdieron el rastro uno de otro. Pero que eso, llegaron hasta acá con otros más, y aquí les dieron refugio. Y Puerto Rico es uno de los lugares donde supuestamente los mantienen bajo refugio a ese tipo de seres específicos. Esto me lo dijeron estos jóvenes, especialmente uno de ellos que me dio más detalles. Pero en campamentos antiguos han ocurrido muchas cosas.
Allí hay donde están las montañas, en la parte posterior, la parte que tira hacia Calley. Ok. Tú ves que están las montañas que separan esa zona allí. Allí está el Cerro Caroberto. Cerca del Cerro Caroberto hay un área donde, según varias personas, soldados y oficiales que yo conozco, me explicaron, parece abrirse. No es que se abra una compuerta, es algo como lo que ocurre en otras zonas como el Yunque y en otras áreas. Es como si se abriese la tierra, como si se desmaterializara una parte de la montaña, se crea un hueco luminoso por el que salen naves de este tipo o entran naves y han visto seres. Igual que ocurre en el Yunque, igual que ocurre en un sitio entre Utuado y Jayuya, ¿ok? En distintas zonas. Son como portales que se abren. Eso supuestamente ocurre allí también. Y hay algo más que yo pues había comenzado a decirte. Yo tengo testimonio de al menos 3 personas diferentes que en momentos diferentes y en circunstancias diferentes me dijeron que estando ellos allí, uno de ellos era un experto en comunicaciones en la base Santiago, de apellido Robles, amigo nuestro. Lo conocía, él falleció desde que éramos jovencitos en la organización donde nos criamos acá en Río Piedra, la organización Altamesa. Y yo siempre que le veía, lo preguntaba, oye, fulano, ven acá, ustedes nunca han visto nada de allí, porque ya yo tenía, ¿verdad?, comentarios de otras personas allí en la base, cosas que se vea, y él se trancaba. No, yo no puedo hablar de eso, ya se molestaba y se iba. Pero como era un amigo mutuo de nosotros y, por ejemplo, su esposa era muy amiga de mi hermana Magda, y su esposo, pues nos veíamos a veces en reuniones familiares, fiestecitas y cosas. Y yo siempre le preguntaba y él se bloqueaba y no quería hablar del asunto, se iba. Un día, pues, estamos en su casa, estamos hablando, y yo, pues, saqué la fotografía de Amaury Rivera, de Cabo Rojo, que es un joven que alegaba que había sido secuestrado, y después cuando fue liberado, pues, con una camarita que él tenía Kodak Intamatic, esto fue en el 88, Ajá. pues él logró tirar unas fotos de la nave en que supuestamente estuvo, y unos jets militares F-14 que estaban rodeando la nave, ¿ok? Es un caso que siempre ha dado mucho que hablar. Pues yo saqué la secuencia de fotografías que Amaury me había dado sobre las cosas que él pudo retratar Sí. y los estaba mostrando y de momento él me dijo, Junior, a mí me dicen Junior, en mi apodo, Junior, ¿me puedo ver la foto? Esa foto que tú estabas mostrando ahí, yo se la presenté y él la vio y se quedó y hacía gestos y cosas. Entonces, me las entregó. Como a los 10 minutos me llamó aparte. Mira, Junior, tú siempre me preguntabas sobre estas cosas y yo no te podía hablar de eso. Primero, porque yo hice un juramento. Segundo, porque para mí eso ha sido un trauma toda mi vida. Mira, esto es real, ¿ok? Entonces me explicó que habían habido una serie de incidentes con este tipo de cosas, pero también que en ocasiones a ellos les daban unos briefings de información, ¿ok? Unas sesiones de información clasificada que no sabían por qué lo hacían. De momento le decían, bueno, tenemos que ir a tal sitio, vamos a tal lugar, que va a haber un briefing de información. Y cuando iban, se llevaban la sorpresa de que el briefing era de este tema. Entonces les mostraban casos de naves caídas en los Estados Unidos, películas oficiales de la Fuerza Aérea y de la Marina de Estados Unidos, que se veían que eran películas viejas, eran blanco y negro, donde se veían naves que se habían estrellado, ¿okay? Se veían cadáveres de estos seres, se veían fotos y se veían sesiones de autopsia Sí. que decían a estos seres, explicaciones, y les decían que esto estaba ocurriendo, que era real, y que aquí incluso ya tenían películas, videos oficiales de este tipo de naves que entraban y salían del área del Yunque, que entraban y salían del área del suroeste de Puerto Rico, del mar, la Laguna Cartagena y otros lugares, y que eso era real, que estaba ocurriendo. Pero entonces yo les preguntaba, ¿pero por qué ustedes no me están diciendo esto? Dice, no, porque nosotros queremos que ustedes estén conscientes de que esto es real.
tal vez en un momento dado haya que intervenir con esta fuerza, con estos seres. Y ustedes tienen que estar preparados y entender que estos seres no son omnipotentes, no son inmortales, que pueden morir igual que nosotros, que su tecnología no es infalible tampoco. Ustedes ven cómo sus naves han caído, han sido derribadas y han sido capturadas. Y tienen que tener esa información para que puedan estar preparados. Ustedes son unas fuerzas especiales élite, puedan estar preparados en caso necesario para intervenir con estas inteligencias, quienes sean, etcétera. Lo mismo que me dijo él, me lo dijeron en forma separada un oficial de fuerzas especiales que residía en un punto de calle ahí arriba, que les hicieron lo mismo en la base Fuerte Allen, en Juanadía, después de un incidente que hubo allí con un platillo de estos que se acercó y se suspendió cerca de la base, se mantuvo allí un rato, y después llegaron aviones de la Marina que lo persiguieron y el objeto se fue y cosas así. Y los reunieron también y les mostraron el mismo tipo de cosas, les explicaron el mismo tipo de cosas, etcétera. Y también otro más, que fue un caballero que era del Campamento Santiago, otro oficial, que a él y a un grupo más se lo llevaron para la NASA, Florida, pero no a las facilidades comunes de la NASA, el cohete. Fue a otro lugar y lo llevaron a un sitio que era como un anfiteatro grande. Entraron y para sorpresa de ellos empezaron a ellos los habían llevado porque les iban a dar un adiestramiento con armamento nuclear. Ellos no sabían por qué, porque supuestamente en Puerto Rico no hay armamentos nucleares, pero muchos de nosotros nos imaginamos que puede haber algo, ¿no? Pues ellos lo llevaron para eso, para darles un training en cuestiones nucleares, etcétera. Y cuando están allá adentro, lo llevan a este anfiteatro y comienzan a mostrarles el mismo tipo de películas y a darle las mismas explicaciones. O sea, están preparando poco a poco a militares puertorriqueños para lidiar con el asunto. Tal vez para hacer fuerzas élites de investigación e intervención en caso que tuvieran que ver con esto, o en caso de alguna situación de beligerancia que se produjese, pues que pudiesen participar del asunto. El asunto es que por diferentes vías, en diferentes años, con gente que yo considero gente honesta, que las conozco, me dijeron la misma situación. Y les dijeron que esto era totalmente real. Okay. Todo eso ocurre allá en el Campamento Santiago. Y han habido muchos incidentes, naves enormes, tipo platillos voladores de gran tamaño, sobrevolando la zona, naves tipo cilindro, muchas luces, muchas situaciones de esta índole, Ramón. Ok, vamos a irnos internacional por un momento, porque estamos hablando de Puerto Rico solamente y este podcast lo escuchan gente de otros países. Antes de ir a específicamente América Latina, ¿usted ha escuchado sobre el caso de Exeter, New Hampshire? Yo vivo en New Hampshire. Sí, hace muchos años, eso fue en los años 60, si no me equivoco. Sí, eso fue en los años 60, septiembre 3, 1965. Hubieron envueltos unos policías que persiguieron a la nave, al platillo. Exacto. Bueno, fue más bien como en Kensington, que es un pueblo como que aledaño a Exeter, pero se le llama el Exeter Incident. En el 3 de septiembre de 1965, a partir de las 2 de la mañana, por ahí, un muchachito de 18 años, fue desaparecido. El punto es que aquí se celebra, un festival todos los años y ese tema es bien popular y es bien famoso, y eso es para que la gente vea que estas cosas no solamente pasan en Puerto Rico ni nada por el estilo. En el estado en donde yo resido, pues esa historia es bien famosa de los 1960. Gettysburg en Pensilvania y Roswell y Sí, la Roswell, base, caramba, la base de Arizona. eso no, o sea, ahí no No conozco. recuerdo el nombre ahora. De hecho, yo tengo un caballero que en el año 53, cuando se produjo ese incidente en esa base de Arizona, él era soldado allí, trabajaba en seguridad. Y cuando se produjo ese incidente conocido de allí, ahora se sabe que se dio ese caso. Era muy parecido al de Roswell. Yo pienso que las películas que se estaban mostrando aquí o eran de Roswell, Nuevo México, o eran de la base Kingman es que se llama la base, en Arizona. Que las descripciones eran muy parecidas entre una cosa y la otra, lo que había ocurrido, y lo que se veía en las películas podía ser cualquiera de los dos casos.
Este señor de apellido Cintrón, residente en Bayamón, él falleció hace poco. Sí. Perteneció a un grupo especial de seguridad que vigiló el perímetro donde estaba la nave estrellada en la base Kingman. ¿Ok? Él llegó a ver todo lo que ocurrió en aquel entonces. Y como él, hay otros en Puerto Rico que al haber sido miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tuvieron acceso a incidentes de este tipo. ¿Tú sabes? ¿Y usted de casualidad ha escuchado sobre las llamadas, las Marfa Lights en Texas? Sí, sí, las famosas luces estas que aparecen de pronto, bolitas de luz, Sí, que se de mueven noche. aquí y allá. Aquí ocurre también, ¿no? Pero allá pues no saben qué pensar, si tiene relación con el asunto OVNI o es algo derivado de ionización en el aire debido a fallas geológicas en la corteza terrestre que al friccionar producen descargas de energía estática o ionización y se forman estas luminosidades, etcétera. Allá más difícil saberlo, pero llama la atención que allá, igual que acá, en el lugar montaron un aerostato con globo, un radar de equipos especiales, tal como hicieron acá en Lajas. Eh, para estudiar las Marfa Lights, no lo creo. Algo más están buscando. ¿Sabes? Yo estuve cerca de allí porque yo estuve en West Texas en el mes de enero y de verdad que esa área es preciosa. Pero ajá, yendo al tema Las de... Brown Mountains, lo mismo ocurre en Brown Mountains, ya en Yakima, en el estado de Washington. Es la misma situación donde quiera. Hmm, eh, vamos para Latinoamérica. ¿Cuáles son los casos que usted ha escuchado que sean los más impactantes o que por lo menos tengan algún tipo de similaridad con lo que ha visto en Puerto Rico? Yo te diría que los casos de allá y de acá son muy, muy parecidos, muy similares, Okay. con las mismas implicaciones. Lo único que allá, pues, básicamente los que bregan con las situaciones son las Fuerzas Armadas de esos países, que en algunos casos son un poquito más abiertas que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aquí, en Puerto Rico, en cuanto a lo que ocurre. Está casos en Brasil, hay un sinnúmero de casos bien importantes. México, Ecuador, Brasil, Argentina, este, Ok, disculpe, porque mencionó México. Y hace eh, un tiempo hubo un papelón bien duro allí en México porque llevaron dizque unas supuestas criaturas a, no me acuerdo si era el Capitolio o lo que sea, un, las momias. ajá, un edificio gubernamental que después se probó que eso estaban hechos con papel. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque yo no... Bueno, alegadamente en Perú encontraron unas supuestas momias extraterrestres, entre comillas, Ajá. este, que luego pues, cogieron fama internacional porque el amigo Maussan pues comenzó a mostrarlas abiertamente en muchas partes diciendo que eran un tipo de momias de criaturas extraterrestres, etcétera, etcétera. Eh, yo lo lamento, pero yo personalmente no le doy mucha credibilidad al asunto. ¿Ok? Si tú analizas bien y estudias la composición física de esas alegadas momias extraterrestres, tú ves claramente que no hay forma de que puedan funcionar, no hay forma de que puedan caminar, no hay forma de que puedan mover sus supuestos brazos, un sinnúmero de cosas no hacen sentido. Además, en su momento, aunque lo siguen negando, y siguen haciéndole una increíble promoción a nivel de los medios, a nivel mundial, porque todas estas personas tienen grandes contactos con los medios de comunicación comerciales, y consiguen que se les dé mucha prominencia al asunto, y se discute, y se discute, y se discute, y se discuta. Este, eh, la realidad es que no parece ser cierto. O sea, nunca se ha permitido que se haga un análisis, un examen ni químico, ni de DNA, de nada, por otras personas, aparte del equipo de los que bregan con estas momias, ¿ok? No puede ninguna institución objetiva hacer un análisis especial por sí solo para comparar con lo que supuestamente se había dicho. Básicamente no se ha permitido. Eso da mucho que pensar. Y lamentablemente, yo personalmente, por lo que he visto, no me convence. A mí no me convence el asunto de Yo lo estas. que vi es que supuestamente estaban hechas disque de papel y eran embustes y qué sé yo qué más. Bueno,
lo que se encontró alegadamente, y en algunos casos yo vi estudios que se hicieron por gente seria, es que parecían ser una mezcla de momias, y esos, si es así, pues está mal, porque no hubo respeto por esos seres humanos, ¿verdad? Sí. De momias reales peruanas a las que se trabajó y se le insertaron huesos de otros animales para crear una apariencia diferente, dedos diferentes, falanges diferentes, etcétera. E incluso, pues, como tú dices, pues algunas partes parecían ser hechas a base de, Sí, como si fuera papel maché o algo así. no, y como de, Y eso. tampoco, algo de eso, pero no, era de planta, algo de planta, cortezas, etcétera. Ok, ajá. ¿Ok? Eh, y eso, pues, obviamente, tú sabes, te deja ver que no era algo real. ¿Ok? Pero lo peor es que se utilizaron momias reales de personas reales que existieron, indígenas del Perú, de la antigüedad, y sin respeto alguno se llevaron estas momias, se les ha hecho de todo en un par de las momias, especialmente la de la hembra alta grande, se vio que era una mujer indígena a la que se le habían alterado varias cosas, ¿no? Se le habían hecho unos cortes, se le habían añadido unos falanges, se le habían eliminado unos dedos para hacer otro aspecto, otras cosas. Y eso, pues, es antiético, no debe haberse hecho. Además de que eso es un recurso arqueológico de Perú y nunca debió haber sido sacado del país y menos para ese tipo de cosas. Bueno, antes de ir al asunto de la revista Enigma, que es es el centro de atención de este episodio, yo le había pedido que por favor nos dé información sobre cuáles son las instancias más tempranas donde se abordan estos temas en Puerto Rico. Me había hablado de finales del siglo XIX, ¿no? De inicio, ¿verdad? Finales del siglo XIX, 1800 y pico. Ajá. Yo sé que se menciona el compañero Sebastián Rubio Lamarche en su libro Manifiesto Omni de Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba, presenta una copia de un escrito que apareció en una revista científica norteamericana de la época. ¿Cómo se llama el libro? Manifiesto OVNI de Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Lo tengo por aquí, te lo puedo presentar. Ajá, él Entonces, es historiador, de hecho. sí, porque Rubio, antes de dedicarse, como hace ahora de lleno, a todo lo que tiene que ver con nuestra historia Sí, vamos a decir precolombina. colombina, etcétera, etcétera, taína, etcétera, pues él fue investigador del tema OVNI también. Y colaborábamos en un grupo que teníamos que se llamaba Centro de Estudios OVNI de Puerto Rico, el CEOVNI. Ok. A mí no me sorprende y de hecho yo conozco gente muy seria con doctorado que son gente, bueno, déjame decir eso de otra forma porque no quiero Ujú. que se entienda que automáticamente el uno tener un doctorado significa que es una persona seria, porque hay un montón de charlatanes con doctorados, pero lo que quiero decir que son personas con estudios avanzados Sí. que son gente que, bueno, de hecho, algunas de estas personas, después que vieron que nosotros hicimos el primer episodio juntos, dijeron, coño, Ramón, muy buen episodio. Yo creo en todas esas cosas. Hubo gente, incluso, pues volvemos. Hubo otra que me habló de, ¿no? La debiste haber preguntado el tema de la revista Enigma. O sea que estos son gente que uno piensa, no. No, esta gente también, al igual que yo, creen que este tipo de temas tiene alguna realidad. Este es el libro Ajá, el libro de Robiu que Lamarche. subió. Manifiesto OVNI de Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Ok. Es Oh, wow, ok. un libro de 400 Wow, y pico, casi 500 páginas. Ok. Cubre los wow. aspectos culturales, folclóricos, de investigación pura del fenómeno, hace una recopilación de informaciones de prensa, de testimonios, etcétera. Es muy bueno y muy completo el libro. ¿Ok? Wow, me imagino que no se consigue ya, ¿verdad? No, el libro está hace muchos años que está ya este, Agotado. agotado. Y tanto otros compañeros, William Santana Font, Noel Rigao,
Alfonso Martínez Taboa, y otros más, pues ayudamos con algunas cosas para el libro también, uno con ilustraciones, otros con casos que investigamos en conjunto y por separado. ¿Cómo se llamaba la organización esta que usted mencionó, en donde estaba usted El y él? CEOVNI de Puerto Rico, el Centro de Estudios OVNI de Puerto ¿Y Rico. eso ya no existe? No, ya no existe en este momento. ¿Ok? Es porque luego de eso, pues cada cual siguió por su lado. Sebastián siguió con sus investigaciones, ¿verdad? Precolombinas. William Santana, que era arquitecto, siguió en otras ramas, otros trabajos, cosas. Luis Rigao falleció. Manuel Méndez del Toro, que era el hipnólogo que utilizábamos para las hipnosis que hacíamos, él falleció hace unos años también, etcétera. Pero siempre manteníamos contacto, ¿no? Y hablábamos del asunto, etcétera. Pues el caso que tú mencionas, déjame ver si lo puedo ver aquí. ¿Cuál? Hay un caso que es del 1800 y pico. Ya, ajá. Es algo que se vio que pasó sobre toda esta zona. No lo veo, me va a tomar tiempo encontrarlo. No, está bien. Fue algo que algunos dijeron que podía ser un bólido, pero la forma en que se comportó ese bólido fue muy extraña. Y por eso pues, muchas personas tienden a pensar a estas alturas que pudo haber sido un objeto volador no identificado de gran tamaño que sobrevoló toda esta zona del Caribe, etcétera, en aquella época. Luego te puedo hacer llegar copia de ese informe. Pero también, aparte de eso, nosotros tenemos casos ya en el 1921. Sí. ¿Okay? Una de las dueñas originales de su familia, quiero decir, del área donde está la Laguna Cartagena, Sí. tan conocida ahora en Cabo Rojo, donde ha habido tantas incidencias de este tipo, me dijo que allá para 1921 ocurrían cosas en la laguna. Ellos vivían en la hacienda que está al lado, allí en la Laguna Cartagena, y para ese tiempo ocurrían incidentes raros allí. En una ocasión dice que su tío se llamaba Quintín, salió en su caballo con una escopeta a cabalgar, yo no sé, a hacer algo una noche, y de momento bajó del cielo una esfera grandísima, llena de luz roja, que parecía una bola de fuego, que se puso sobre él, se suspendió sobre él, y él tomó su escopeta e intentó dispararle, pero cuando lo hizo, el caballo se quedó paralizado en ese movimiento, y él también, y no pudo disparar la escopeta. Entonces el objeto se fue y parece que se metió en la laguna y desapareció. Eso fue en el 1921. Pero la laguna, ¿cuán profunda es? Es bastante profunda, es bastante profunda. Lo que no sé es cuán ancho será el espacio por el que puedan estas cosas tal vez entrar y salir de, ¿no? Pero dice que en el 45 a su casa llegó personal de los Estados Unidos junto con personal de la policía del área, y este personal de los Estados Unidos querían saber precisamente lo que tú preguntaste ahora. ¿Cuál era la profundidad de esa laguna? Porque estaban investigando algo allí. Entonces les pidieron ayuda y ellos fueron con ellos con una barcaza. Y esta gente se dedicó a lanzar por allí una cadena, pero que aquello bajó. Laguna San José, me está diciendo. La Laguna Cartagena. Y bajó la cadena y bajó la cadena y bajó la cadena y bajó la cadena. Y supuestamente nunca llegaron al fondo. ¿Ok? Y en eso participó la policía del área y estos científicos norteamericanos que estaban investigando algo en la laguna ya para esa época, 1945. Después, en los años 50, otra gente que vivía allí, sí, que tenían otra hacienda allí en las orillas de la laguna, vieron naves, entraban y salían de allí, tipo platillos voladores, algunos que parecían trompos, etcétera. Pero mire qué interesante, porque es que yo no sabía esto. Cuando uno mira, yo no sabía que eso era parte, ahora es propiedad del US Fish and Wildlife Service. Sí, porque cuando comenzaron todos los casos calientes, después de lo que pasó, me imagino que conoce ese caso también, de los aviones de la Fuerza Aérea de la Marina de Estados Unidos, F-14,
que aparentemente fueron capturados por un gran objeto de forma triangular y desaparecido, automáticamente montaron el aerostato allí cerca, al otro lado de la Sierra Bermeja, y se apoderaron de la Laguna de Cartagena. El Fish and Wildlife Service sirvió de parapeto para apoderarse de toda la zona. ¿Ok? Pero estoy tratando de buscar el dato de la profundidad y no lo consigo. No, yo sí te puedo decir que cuando se produjo el terremoto de 1987, en julio 31, se produjo una explosión tremenda que fue sentida en todo el suroeste y un terremoto muy fuerte, muy fuerte. El Servicio Sismológico de Puerto Rico dijo que el epicentro de esa explosión y terremoto había sido justo debajo de la Laguna Cartagena a 85,000 pies de profundidad. ¿Ok? Pero no había pasado unas cuantas horas cuando cambiaron todo para decir que no, que no había sido allí, que había sido cerca de la isla de Mona, en el canal de la Mona, lo cual era falso, porque había sido allí en la Laguna Cartagena. Y de hecho se vio salir de la Laguna Cartagena y de grietas en los alrededores un humo de color azul cobalto que no tiene nada que ver con vulcanismo ni cosas parecidas. ¿Okay? Que era ese humo de color azul cobalto parecido al que tiene el triángulo en tu bandera detrás de ti. Sí, ajá. Celeste, pero más vivo. Y esto salió por varias partes de Cabo Rojo y de la Laguna Cartagena. Y ahí comenzó toda una oleada de naves de gran tamaño que todos los días se veían allí sobre la Laguna Cartagena, en los alrededores, aterrizajes en la Sierra Bermeja, muchos encuentros con seres, los pescadores, persecuciones de aviones militares de Estados Unidos contra este tipo de naves y la nave persiguiendo los aviones, el caso de estos aviones que desaparecieron, aparentemente capturados por una de estas naves, todo ese tipo de cosas. Si uno quisiera, ¿cómo es? Investigar este asunto desde una perspectiva histórica, porque nosotros siempre los historiadores lo que hacemos es mirar bibliografías o material que se haya producido anteriormente para empezar a establecer un contexto y responder preguntas y todo lo demás. Además de este libro del doctor Sebastián Revilla Lamarche, ¿cómo se llama nuevamente ese libro? Manifiesto OVNI de Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Ok, pues en ese libro me imagino que sería útil ver cuál es la bibliografía y cuáles son las fuentes que él... Sí, él la suministra. Sí, claro. Para entonces, porque me imagino que si uno quiere hacer algo, sería bueno conseguir ese libro y ver más o menos por dónde uno puede empezar a investigar ese tema si uno quiere hacer un trabajo, porque yo creo que, y esto lo he hablado con diferentes historiadores, incluyendo el historiador oficial de Puerto Rico, yo le dije, independientemente de si usted no cree en en el asunto, yo le dije, ¿usted está de acuerdo conmigo que el tema es historizable? Y él me dijo, claro que sí, tú puedes hacer una historia del fenómeno extraterrestre claro que o sí. ovni o lo que sea en Puerto Rico. Eso no en tiene otros países hay historiadores del fenómeno, como Richard Dolan en los Estados Unidos, es historiador. Pero él no es un investigador más como que de estos privados. Ese no fue el que hizo el documental sobre Puerto Rico, algo así que usted me había dicho la otra vez. Alguien hizo un documental sobre Puerto Rico, usted me había dicho. Sobre Puerto Rico no he hecho varios documentales. Algunos han sido meramente comerciales que sí discuten el tema y discuten hechos que han ocurrido en el país. Pero Dolan se dedica mayormente a un estudio histórico del asunto, del tema específico, ¿entiendes? Del fenómeno OVNI. Interesante. Bueno, ¿en qué año comienza usted a trabajar la revista Enigma y de dónde sale la idea? Me imagino que tiene que ver con este colectivo que estaba mencionando, el CEN. Bueno, pues yo desde 1933 comencé a investigar este tipo de casos, a trabajarlo, a hacer investigaciones. 7-3. 7-3. 7-3. Antes pues escribía algunas cosas, etcétera, para medios de aquí y de afuera. Pero como investigador de lleno fue en 1973 con el grupo CEOMNI precisamente, y los compañeros, Sebastián, William y los demás. Y el 75 ya ahí pues partí más fuertemente dentro del asunto, ¿no? Y de allá para acá pues he seguido investigando. Claro, tenía otros empleos también. Yo compartía mi tiempo con los otros empleos que tenía, con la familia y con la investigación, ¿ok?
en el año 1984, yo quedé desempleado, eh, y esta joven, yo hice unos trabajitos como periodista independiente con el periódico Interrogador. Me imagino que tú lo conoces. El No, periódico interrogador Interrogador. es local del oeste o algo así. Era un periódico quincenal, Ok. ¿ok? Que tocaba distintos temas. Y yo pues me dedicaba mayormente a investigar este tipo de cosas así y escribir sobre ellas. Pero era exacto, regional, como la No, Perla de no, Ponce o algo así. era a nivel, es en San Juan, Oh, ok. que en el edificio Jaguayeque en Santurce, al lado del metro. Pero se distribuía y se vendía en toda la isla de Puerto Rico. Ok, Era muy bueno. bueno. Lo dirigía la música y cantante y periodista Ketty Cabán y Fátima Seda Barleta también. ¿Ok? Y colaborábamos. Pues yo trabajé con ellos por un tiempo en forma independiente, ¿no? Vamos Ujú. a decir. Después de eso, pues, la señora Aida Rivera, interesada en esta materia, me contactó y me preguntó si yo me querría unir a ella para crear una publicación de este tipo, porque en Puerto Rico no la había. Y aquí están ocurriendo muchas cosas muy importantes que deberían quedar registradas, deberían conocerse y ser discutidas para que el público puertorriqueño pudiese conocer lo que ocurría, ¿verdad? Y empaparse del asunto y entender lo que estaba pasando. Pues llegamos a un acuerdo y sí, pues comencé a trabajar con ella, y creamos la revista Enigma Original. Ella hacía la revista también, que imagino que la conoce, fue la única que se hizo en Puerto Rico en aquella época, dedicada totalmente a la medicina natural, vegetarianismo, etcétera. Natu Salud, era una revista pequeña, pero muy buena, con muy buena información. Entonces me propuso hacer esta revista Enigma, y que yo iba a ser el que le iba a dirigir, y etcétera, etcétera. Y llegamos a un acuerdo y sí, comenzamos a hacerla, porque yo también consideraba que todo esto que estaba ocurriendo era muy importante y que el público tenía que estar enterado. ¿Y era mensual? ¿Era bimensual? ¿Cómo era esa primera revista? Era bimensual, Cada 2 meses. bimensual. Y comenzamos pues a publicar informaciones de Puerto Rico y del exterior de este tema y de otros temas, ¿tá? Mayormente el tema OVNI, porque era el que más le interesaba a las personas, eh, y querían conocer las interioridades de este tipo de casos, lo que ocurría realmente. Pero también tocábamos temas de fenómenos paranormales, de criptozoología, enigmas arqueológicos y muchas otras cosas. O sea, y eso pues caló. La revista comenzó a venderse muy bien, caló en las personas, porque por fin tenían un medio que les suministraba información sobre lo que les interesaba. Sí. Y en Puerto Rico no había nadie que lo hiciera, tú sabes. ¿Pero de qué año estamos hablando nuevamente cuando comienza la revista? 1984. Ok, todavía no había internet. ¿Cómo se enteraba usted y cuáles eran los métodos investigativos que usted empleaba para enterarse de lo que sucedía, por ejemplo, en Guatemala? Bueno, yo tenía y tengo todavía colegas en Guatemala, en todas partes. Guatemala, Honduras, México, Brasil, colegas que nos comunicábamos constantemente unos con otros, hasta Polonia, Rusia, China, en todas partes. E intercambiábamos información. ¿Ok? Y yo publicaba a veces informaciones, por ejemplo, de Polonia y otros lugares traducidos, claro está. Y ellos allá publicaban cosas de acá que yo enviaba y manteníamos una comunicación. Ok, pero ¿cómo se enteraba usted de la existencia de estos individuos en primer lugar? Porque obviamente yo soy un muchacho, pues, que yo, pues el internet está desde que pues yo tengo como, qué sé yo, vamos, de forma popular, ¿no? O sea que yo siempre lo he conocido. Como uno en el 1985, sin yo saber qué demonios está pasando en Guatemala, yo doy con el contacto de esta persona, sé que tenemos este interés en común. ¿Cómo usted se entera en primer lugar? Lo que pasa es que en aquel tiempo tú tenías que estar pendiente a las publicaciones. Aquí Ajá. llegaban revistas de otras partes del mundo que ahora no llegan. ¿Ok? Mm, Aquí ocurrió algo y lo voy a decir porque así lo pienso. A nosotros nos han marginado la información, ok. nos han desinformado, nos han separado de la información de otras partes del mundo, nos han hecho ver que solamente existe Estados Unidos y nosotros somos parte del ombligo de los Estados Unidos, y las informaciones que llegan de otra parte o no sirven o no son importantes
o no llegan. En aquella época había, sí, aquí compañías distribuidoras de revistas y de libros que publicaban y traían a Puerto Rico muchas revistas muy buenas donde se discutían estos temas, ¿ok? Y libros. Yo recuerdo que había una tienda en Santurce, al lado del Teatro Metro, que vendía equipos de fotografía, que eran muy buenos y también distribuían revistas de toda América Latina, revistas educativas, revistas científicas, de todo, muy buenas. La revista aquella Biliken que llegaba de Argentina, y otras revistas, pues ellos eran quienes las distribuían y traían revistas de México, los cómics de aquellas épocas de antes, ¿ok? Desde los 50 hasta los 80, por ahí, que venían de México en español. Ellos eran los que lo traían, tú sabes. Y como te dije, traían muchas revistas muy buenas, entonces discutían estas cosas. Y así pues yo llegué a hacer contacto con muchos de los que escribían en esos medios escritos de México, de Argentina, etcétera. Me llegué a contactar con ellos y ellos conmigo y comenzamos a intercambiar información. Ok, o sea que usted simplemente estaba pendiente a que apareciera algo de utilidad, entonces miraba la dirección de contacto Claro, física, claro. la dirección postal, enviaba una carta internacional y después de eso esperar a que le Comunicamos. contestaran. Y entonces yo le mandaba un folder, un sobre, con materiales, fotos, ilustraciones de cosas que estaban ocurriendo acá, o informaciones periodísticas, y ellos me mandaban también a la vez este mismo tipo de cosas, informaciones, y nos intercambiamos información y las publicamos y todo lo demás. Después con el internet, pues ya pudo ser más fácil. Sí, pero definitivamente le digo que hay gente que está bien interesada en estos temas, que son gente que usualmente no te dicen así con la transparencia, "Oh, a mí me interesa el tema". No, yo lo sé, yo Y conozco algunos, yo no entiendo ni por qué, honestamente. Yo de verdad no lo conozco entiendo. algunos a estas alturas, ¿ves? Yo no lo entiendo, ¿ves? No. No lo entiendo, pero pues, se les respeta, pero uno deja de ser un poquito frustrante, ¿no? Sí, 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 no. Yo no voy a decir nada de ellos porque pues obviamente no me han autorizado a decir estas cosas, pero gente que son profesores en universidades, que dan historia, Sí, no, sí, claro, yo he escuchado un programa radial, me dijo uno, que eso a cada rato yo siempre estaba pendiente a todo eso. O sea que yo no sé por qué, pero yo espero que el tema siga teniendo popularidad y que se estudie seriamente, o por lo menos también desde la academia. Yo no tengo ningún problema en decir que a mí el tema me interesa. ¿De casualidad tiene copias de de hecho, esa? Donando, Ajá, perdón que te interrumpa, no, no hay problema. yo tengo gente que son de la academia, por ejemplo, tengo físicos que trabajan con la Universidad de Puerto Rico, que Ajá. están abiertos al tema, que son testigos, conocen y no tienen ningún problema con hablar, ¿ok? Algunos de ellos han tenido experiencias en el Yunque, participando de investigaciones científicas con otras personas en el Yunque. Han ocurrido cosas y me lo han dicho. No tienen ningún reparo en hablar del asunto. Como te dije, uno de ellos es un físico conocido, Ujú. trabaja en la Universidad de Puerto Rico, y como él hay otros también, tú sabes. No lo menciono aquí en este momento porque no tengo la autoridad para hacerlo, pero yo no creo que hubiese problema alguno en que yo lo haga porque él me dijo que no tiene ningún inconveniente, tú sabes, en hablar del tema. Que él sabe que allí, estando con forestales y biólogos en el yunque, pues vieron cosas, ¿sabes? Allí todo el mundo, mira, en el yunque, casi todo el mundo que ha trabajado allí sabe lo que ocurre. Y han visto naves y han visto seres. Lo único que les dicen que no pueden hablar del asunto. Y el servicio forestal del yunque está bien interconectado con las fuerzas militares que están allí. ¿Ok? O sea que cuando dicen que no saben nada, que allí no ocurre nada, no es correcto, es falso. ¿Ok? Yo tengo muchas declaraciones de miembros del personal de allí sobre cosas que han visto allí increíbles. Lo único que les dan orden es que no pueden hablar de eso. ¿Tiene copias de la década de los 80 ahí al lado? Por lo menos, De las enigmas, sí, o son más posteriores. ¿no? Tengo de aquella época, déjame buscar por aquí, de aquella época. Yo te envié algunas por ahí,
Pero entonces esta persona que le hace el acercamiento, la señora, ella entonces le dice, usted lo va a dirigir, va a tener su equipo, este va a ser el estipendio o el Sí, contrato o la cantidad sí, de... sí, sí, Usted sí. se dedicó a eso Lo de único, lleno. sí, de lleno. Lo único que el trabajo que yo hacía mayormente era, vamos a decir que era producir una revista a nivel artesanal. Ajá. Porque no estaba aquello de los escáneres para imágenes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Había que utilizar al principio aquel sistema que existía, que tú lo conoces, del Pilux, ¿ok? No Se lo usaba conozco por nombre, pero creo que sé de lo que me está diciendo, que es como se montaban los periódicos antes. se usaba un tipo de computadora que levantaba una tipografía, las Sí. cosas estaban escritas o en maquinilla o a mano. Entonces tú, en ese aparato, pues tú ibas escribiendo las cosas, se levantaba un Bilux donde se levantaba el texto, la tipografía, y eso entonces en unos cartones especiales que venían ya cuadriculados, etcétera, etcétera, pues ahí tú pegabas ese Bilux en esos cartones en columnas, o sea, o columna completa o columnas de 2 o 3 columnas, tú sabes. Y eso entonces se llevaba a la imprenta retrataba eso hacían placas especiales y de ahí entonces hacían las placas para imprimirlas y hacer la revista. Ahora con el sistema nuevo, con computadora, eso es, como decimos acá con Billy, eso es una sencillez. Sí, Tú sí. haces las cosas, las montas un momentito, las pones en un disco de computadora, se lo entregas y ya está. Te lo hacen en un segundito, rápido. Mira, aquí tengo una de las revistas viejas, de las primeras, Enigma. Esta era cuando eran pequeñas, revistas. Este es un caso que ocurrió en el Yunque, precisamente, Policías donde tienen encuentro con alienígenas en el yunque. Ajá. eh, fueron 2 policías que fueron a visitar el Yunque una noche con sus esposas, con sus respectivas esposas, y estando allí, cerca de la cascada de la Coca, tuvieron un encuentro con 2 seres de estos pequeños, de cabecita abultada, etcétera, etcétera. Y fueron muy abiertos en la información. De hecho, la esposa de uno de ellos, de Luis, Margarita, nos decía, pero que eran preciosos, eran como gemelitos, porque eran idénticos, eran bajitos los dos, parecen nenes. Ellos los vieron y se les acercaron. Los seres, no saben por qué, Ujú. parecían no verlos a ellos, o se comportaban como que no les importaba que ellos estuviesen allí, pero ellos se acercaron más. Entonces uno de los policías, temiendo lo que pudiera pasar, porque era algo tan extraño, Sí. estar viviendo eso, sacó un arma que tenía en la rodillera, un arma de fuego, una 38, Ujú. y se acercó a los seres. Y los seres, al ver eso, pues, corrieron y se fueron. Bajaron corriendo por donde está la vereda de la catarata y se desaparecieron por ahí. Pero como he habido muchísimos casos, y ahí nosotros publicamos muchas informaciones muy importantes. El incidente de los aviones que desaparecieron en Cabo Rojo Ujú. en el 1988, durante ese encuentro con ese artefacto gigantesco de forma triangular, lo publicamos en la revista Enigma Original, en esta, la pequeña, etcétera, etcétera. Este, y también en otros medios. Tú me preguntaste que por qué no había hecho journals. En una ocasión, este es un journal de la agrupación MUFON, UFO Journal. ¿Ok? Y yo tenía colegas norteamericanos como Len Stringfield y otros, que Stringfield era el que más información tenía de casos de alegadas caídas, extrañamientos de naves y recuperaciones de este tipo de naves y cuerpos por el gobierno de los Estados Unidos, porque había recibido infinidad de testimonios de personas que estuvieron envueltas en ese tipo de operativos para rescatar estos aparatos cuando caían o los derribaban, etcétera. Y él me decía, pero Martín, yo no entiendo por qué tú no te haces una revista, un journal científico del tema, sobre el asunto y cubres todo eso. Y yo le decía, mira, Len, lo que ocurre es lo siguiente. Yo lo que quiero es que la revista llegue y las informaciones lleguen al mayor número de personas posible. Ujú. Si yo hago un journal, está bien, está bueno, sí, más científico, más, tú sabes, pero se va a quedar en un grupo reducido de personas. De la manera en que yo lo hago, eso llega a un público mayor todavía, que es el que yo quiero que entienda lo que está pasando, tú sabes. Yo quiero que la opinión pública se entere, se empape de lo que está pasando.
Si lo hacía tipo journal, se quedaba en un grupo específico. Usualmente, ¿cuántas páginas tenía la revista en sus comienzos? La pequeña original tenía déjame que estoy 60 páginas. Ok, 60 páginas. Esa 60 copia que páginas. tiene... Cuando era tamaño grande sola, Ajá. un segundito. Déjame por aquí. Tamaño grande sola. A ver si encuentro por aquí es buena. Ah, mira. Sí, porque tuvo dos etapas. Una Sí, etapa sí. en que era en tamaño regular, 8,5 por... Pero entonces estaba, ¿ves? Estas son otras. Este es el tamaño que tenía regular. Ok, bases submarinas de platillos voladores. Ajá. También este número. Ajá. Curación a través de los... Ok, esa parte no la entiendo, man. No lo veo Pues muy bien. sí, Curación a través. curaciones a través de los Manstram. Ok. Cómo desapareció el regimiento de Norfolk. Ok, ¿qué? Ese número Mira, específico, ¿de qué fecha es? este, este número es el Ajá. número en que yo publiqué originalmente lo que ocurrió en Cabo Rojo Laja cuando el terremoto, en el Sí. 1987, que comenzó esa olada increíble de casos de todo tipo. ¿Ok? Esta fue la revista número 18. Wow. Ok, Sí, ¿qué año? esto fue en el 87. Y ya vi el precio, 1.50. Déjame, te voy a decir. En ese tiempo era 1,50. Después subió a 2,50. Wow. Y Wow. otras informaciones más. Ajá. Cuidemos cosas de aquí y del exterior, tú sabes. Este caso, que es eh, un clásico puertorriqueño de lo paranormal, los fuegos venidos del más allá, un caso ocurrido en Juana Díaz. Ajá, cuénteme más, Cuando, que mi familia por parte de madre es de Juana Díaz. pues, una joven de allí, una jovencita de 15 años, disparaba unos fuegos paranormalmente. ¿Te acuerdas de la película Firestarter? De la niña que tenía la capacidad de producir fuego, explosiones de fuego, de forma paranormal. Pues esta jovencita hacía eso. Eso estuvo ocurriendo en el sector Aguilita. Ajá, bendito, Eh, pues de ahí donde mi familia por parte de... pues, Ajá. pues tienen que saber de ese caso. Coño, y de verdad, Aguilita. ¿Eh? Tienen que conocer de ese caso. En la familia es de la señora Ezequiela Aguirre. Aguirre, apellido Aguirre. Hablo, voy a preguntar a mi abuela que ella, Aguirre Yanis. al día de hoy, ella vive ahí. Ella está viviendo ahí desde los años 70. Pregúntale de los fuegos que se producían allí, que le destruyeron la casa, ¿ok? Se producían espontáneamente y aparentemente por todo lo que podemos investigar, todo lo que encontramos, era la joven, inconscientemente ella disparaba esos fuegos, se Sí. formaban un clásico paranormal. Ok, interesante, pero mm, eh, esa revista, sí, ¿cuál era el número en el equipo? O sea, 3 personas, 4 personas, 5 personas. Básicamente dos personas. Ah, ok. Y te digo es que básicamente Usted lo y hacíamos de forma artesanal. usted y el ilustrador, me imagino. Yo ilustraba, yo tomaba fotos, yo hacía la tipografía, hacía todo, era un all around. O sea, que los dibujos esos de la portada, algunos de esos son usted. Sí, Wow. y fotos y todo eso. Y la diagramación, el montaje, todo, todo. Igual que lo hacía ahora. Yo las revistas que tenía más recientes, las Enigmas y Evidencia OVNI y Enigmas del Milenio, las hago yo solo. Ok, pero esa primera tirada de los 80, que me está diciendo que la señora le hizo el acercamiento y le digo, mira, te tengo otra propuesta. ¿Le pagaban bien entonces? ¿Cómo era esa Sí, relación?
Sí, me pagaban por producir la revista. Sí, pero podía sobrevivir cómodamente produciendo eso a tiempo completo. Ese era su trabajo. Bueno, pudo haber sido mucho mejor, Ok, pero dentro de las circunstancias, pues, tú sabes, era razonable. ok, Podía lidiar con el asunto. ok. Entonces me habla de la primera tirada y ese tamaño específico, lo cual da a entender que ha No, habido otras. la primera tirada, la revista cuando comenzó era tamaño regular, 8,5 por 11. Sí, Eh, luego, cuando entró bajo una nueva administración del licenciado Federico Rivera Sáez, pues él decidió bajarla a tamaño más pequeño. Y lo que hizo fue que duplicó, al bajarla, tenía 30 y pico de páginas, al bajarla a la mitad de este tamaño, se duplicó el número de páginas, pero claro está, era más pequeña. Ok, eran 64 páginas. Después, wow. cuando yo comencé a hacer la revista por mi cuenta, Ujú. este, que me fui de la compañía y comenzamos a hacer nuestra propia revista, mi esposa y yo, Sí. pues volví a hacerla de tamaño regular, 8,5 por 11. Ok, entonces ya usted sabía cómo distribuirlo, ya usted tenía los Y, contactos, así que fue bien fácil. bueno, fácil, porque el trabajo lo hacíamos todos mi esposa y yo. Sí. Nosotros hacíamos la revista, yo hacía la revista. Ella hacía otra revista que se llamaba Más Salud, que era de temas de medicina natural, alimentación natural, vegetarianismo, recetas, etcétera, etcétera, plantas medicinales. Este, yo hacía las revistas, todo, se llaman imprentas. Gracias a Dios ya se podía hacer un disco de computadora más fácil. El montaje era todo a través de computadora, tipografía, todo. El diagrama con PageMaker 6.5 era lo que yo usaba. Y formaba la revista ahí, la formateaba, etcétera. Y se llevaba en un disco a la computadora, a que diga, a la imprenta. Sí. Y allá pues lo hacían. Y entonces pues, así mismo, ella y yo, bendito, a pulmón, a distribuirla por toda la isla. O sea, que Todo Puerto Rico. usted tenía un contrato con una distribuidora. No, ¿Cómo entonces se lo distribuía a todo hacíamos Puerto Rico? nosotros a pulmón. O sea, pero no, si lo estoy entendiendo bien, usted tenía una guagua, Sí, usted ponía todas las copias de esa guagua y usted iba a diferentes puntos de Puerto Rico a dejarla personalmente. exacto. Wow. Las farmacias, etcétera, health food stores, de otro lugar. La llevábamos nosotros personalmente. Pasábamos el trabajo. Nos hablábamos mes y pico, pero lo hacíamos. Toda la isla de Puerto Rico. Wow. A excepción de Orocovi, y un par de pueblos más, porque los puestos que habían eran uno o dos solamente y lo que querían vender de la revista era muy poco y no valía la pena. Pero el resto de la isla de Puerto Rico lo cubríamos nosotros. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Usted buscaba, me imagino, en las páginas amarillas un comercio, qué sé yo, una farmacia en el barrio tal de, vamos a decir, Santa Isabel. Usted llamaba y usted decía, por ejemplo, mi nombre es fulano de tal, yo soy editor y productor de esta revista, me gustaría saber Yo si... iba personalmente. Oh, iba personalmente. Nosotros íbamos personalmente. A la vez que estábamos distribuyendo revistas, íbamos personalmente a abrir los puestos, a abrir con las personas, los directores de los negocios, las farmacias, etcétera. Les presentábamos la revista, les decíamos que era consignación, que el precio iba a ser tanto y el porciento que le iba a tocar a ellos iba a ser tanto, etcétera, etcétera. Y muy bien, todo funcionó muy bien. Era difícil, pero funcionó muy bien. Entonces, ellos le pagaban por adelantado, obviamente, ¿no? No, Oh, wow. O sea, que usted tenía que ir después y ir era a después a cobrar. consignación. Consignación es que tú se las dejas Ajá. y de lo que se venda, cuando vamos la próxima vez, de lo que se venda, se le da tal por ciento a ellos. Y el resto lo recogemos nosotros. ¿Entiendes? Wow. O sea, ninguno pagaba por adelantado. Sí. Ok. Pero aún así no nos podemos quejar. O sea, porque tuvimos buena colaboración de parte de los negociantes, de los dueños de estas farmacias, etcétera. Y en su punto más alto, ¿alrededor de cuántos lugares en Puerto Rico adquirían ese producto? Ya sé. Imagínate, en farmacia nada más eran casi 600 y pico.
Había otros locales, panaderías, librerías, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el mínimo de revistas que usted dejaba para, o sea, porque me había dicho, por ejemplo, en Orocovis que después le pedían pocas y eso no valía la pena desde un punto de No valía vista darte un económico? viaje tan largo, Ajá. con tanto gasto, Para dejar para llegar 5 a los copias. hobbies, Ajá. para una farmacita o dos y que te dijeran que te dan, déjame 10, déjame 5. No vale la pena, ¿entiendes? Ok, entonces, ¿cuál era el número mágico, por así llamarlo? Que usted decía, ok, esto vale la pena, 30 copias, me imagino, algo por 30, arriba. 40 copias, tú sabes. Le dejábamos una cajita o un rackcito con un sinnúmero de revistas que gracias a Dios se vendían, ¿sabes? Entonces, usted incluía tanto revistas anteriores como la copia más reciente en esos paquetes que dejaba. Por lo regular, las revistas recientes porque no quedaban básicamente de las anteriores. Pero en una ocasión que otra, si teníamos algún paquetito de revistas anteriores por ahí, pues las movíamos también. Las poníamos nuevamente y la gente las compraba. Entonces, me imagino que esas copias anteriores, usted las recogía porque no se habían vendido, qué sé yo, en el barrio tal de Salinas. Entonces, esa iba y se la ofrecía a otro lugar en donde usted sabía que Exacto, a lo mejor se iba a vender ahí. exacto, exacto. O sea, Ok. Es un buen pero modelo de negocio. no era fácil, no era No, me fácil. imagino que no, ¿no? Eso era pulmón. A mí me daba pena con mi esposa, porque ella se tiraba toda esa maroma, tú sabes, todo ese trabajo. Y lo estuvimos haciendo, y ella lo estuvo haciendo hasta que enfermó más gravemente, tú sabes. Pero era porque ella quería, yo no quería, pero ella quería hacerlo. Ella quería ir conmigo, ¿entiendes? Ok. Sí, van los dos juntitos por ahí y a repartir la... La gente piensa que esto es algo fácil, No, no, no. y no es fácil, y es costoso, Sí. da mucho trabajo y es muy costoso. Las imprentas, ahora mismo tú no puedes bregar con las imprentas para hacer este tipo de revistas aquí en Puerto Rico. Son Porque cobran muy demasiado caro. caras. Sí. Ujú. Oye, ¿usted tenía forma de saber que si a través de estudio de mercado o algo así, alrededor de cuánta gente específicamente leía esa copia mensualmente? A base de lo que llevábamos, yo creo que como cerca de 10.000 personas, Ese es el unas 10.000 estimado. personas por ahí. Sí. 10.000 personas. Se movía bien, movía bien. ¿Por cuántos años estuvo haciendo esto? Me está diciendo desde el Desde el 85. 84, 80. primero con la enigma anterior de, de la señora Aida Rivera, y desde el 94 en adelante hasta el año 2000. No, no, a 2000 no, perdóname. Hasta el año, hasta hace como 4 años atrás, hasta el 2020 por ahí, porque ya era más difícil la situación, mi esposa estaba muy enferma y no era justo, ¿entiendes? Mi esposa tenía cáncer, es que Ujú. falleció de cáncer hace 2 años, Ah, qué pena. y no era justo. Sí, Entonces ella no quería que yo me fuera solo sí. a hacer el trabajo. Primero, yo quería dejarla con alguien que la pudiera cuidar en lo que yo me iba día a día a hacer el trabajo. Ajá. Eh, pero yo encontraba difícil dejarla con otra persona, tú sabes. Y además ella no quería. Eh, Eventualmente, pues, tomamos la decisión de dejar de hacer la revista, que, que la situación ya estaba muy difícil. Sí. Wow. Pero esos son muchos años. Desde el 84 hasta, me está diciendo que hace 4 o 5 años atrás que la dejó de hacer. Entonces, Y yo lo hacía porque tenía un gran interés en el tema, tengo un gran interés. Y yo me impuse un compromiso de brindarle al público de Puerto Rico la mejor información que yo pudiese brindarle sobre lo que ocurría en la isla y la más seria. ¿Ok? Por otro lado, mi esposa, yo no sé, yo te lo había dicho la vez anterior, mi esposa había tenido una experiencia junto a su señora madre en el 1979 donde ambas fueron llevadas este, por una nave de esta de gran tamaño en su automóvil, ¿ok? Y fueron ah, eso llevadas fue lo de Arecibo.
Sí, sí, que la dejaron después en Arecibo. Porque usted me hizo la historia, pero no me dijo que era su esposa. Y ella y su mamá. Sí. Okay. Y ella como tenía esa convicción por lo que había vivido personalmente, y después se hicieron hipnosis por separado, tanto ella como su mamá, para que no se contaminase la información de una con la de la otra. Y resultó que todo era idéntico, a excepción de un par de detallitos de los exámenes que les hicieron en la nave. Pero todo lo demás resultó idéntico. Así que algo ocurrió. Y el hecho de que aparecieron en Arecibo 2 horas más tarde y no sabían cómo, sabían qué había pasado. Pues como ella tenía esa conciencia clara de que esto era algo real porque ella lo vivió y por unas cosas que le dijeron, pues ella también se veía en la responsabilidad de dar a conocer estas cosas que estaban ocurriendo, porque ella también, igual que yo, pensaba que era importante. Mientras más la gente conociera de estas cosas, más se iban a abrir, ¿cómo te diría yo? Producir cambios positivos en la mente de estas personas, en sus ideas, que pudiese tal vez promover un cambio positivo en la humanidad. Y ella lo veía así también. Por eso ya se sacrificaba tanto también por llevar estas informaciones al público. Sí. Wow, pero yo creo que llamarle sacrificio es poco, porque si usted me está diciendo que farmacia nada más tenía alrededor de 600, o sea, eso era, me imagino que una jornada guiando una semana completa antes de regresar a la casa, porque no creo, yo no creo que usted volviera a su casa todos los días. Había veces que salíamos a distribuir, nos llevábamos tal cantidad de revistas, tantas cajas, y íbamos a una serie de pueblos. Mejor dicho, íbamos a una serie de pueblos, llevábamos las revistas, recogíamos, dejábamos las nuevas revistas, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones nos teníamos que quedar en la zona que estuviéramos. Si íbamos para el área oeste, ¿ok? Pues cogimos varios pueblos y donde terminamos, ahí buscábamos quedarnos en algún hotel, un guest house, o etcétera, tú sabes. Ajá, ajá. Y al otro día continuábamos, ¿entiendes? En otras ocasiones, pues si era una zona más cercana, íbamos y veníamos de mi casa, de la oficina, al lugar y así por el estilo. Este tipo de cuestiones a mí me resulta bien interesante, es como si fuera historia oral. Eh, ¿Qué modelo específicamente utilizó de carro, de automóvil? Bueno, inicialmente utilizábamos una guagua Cherokee, una guagua Jeep Cherokee. Sí. ¿Ok? Le bajábamos los asientos traseros, los llenábamos con cajas, el espacio con cajas de revistas, y nos íbamos, etcétera. Después tuve ¿cómo se dice? Una Ford, una guagua Ford, se me olvida ahora el modelo, Ajá. lo mismo. Y finalmente, pues, tuvimos una gran una gran Caravan Dodge, que era más amplia. Sí. El espacio de atrás era mucho más amplio, más abierto. Y nos llevamos y hacemos la revista, la llevamos a la venta y todo. Ok, tengo que preguntar esto porque obligado pasó. ¿Cuál fue el mala paga que usted siempre recuerda? Que eso nunca se lo olvida. La persona que eso, mano, le falló un montón de veces. Hubo 2 o 3. No diría que fueron muchos, fueron 2 o 3 nada más. Ajá. La mayor parte de los negociantes, los dueños de farmacias, etcétera, eran personas muy buenas, muy cumplidoras, muy serias, muy honradas. Pero hubo 2 o 3 nada más. Ese mismo número, 2 o 3, que resultaron difíciles, porque vendían la revista, Ajá. cogían su parte, más cogían la parte nuestra, ¿verdad? De porcentaje. Y cuando te ibas a cobrar, pues no estaban. Entonces pretendían que tú regresara y regresara y regresara. No lo querían mandar por correo, el pago. Ajá. Yo no podía darme el lujo de estar regresando todo el tiempo a un puesto en Mayagüez o en Sí, sí. Aguada, o sea, para buscar una factura. Y su base Tal está vez en lo Río que me Piedra. debían eran 30, $40, $50, tú sabes. Pues eso lo perdí, lo dejé, tú sabes. Sí. Y hubo algunos que de plano no querían pagar y punto, se acabó. No ocurría tanto con la revista Enigma, con la revista Más Salud.
¿Qué? Ok, Hubo un sí. par de health food stores, de tiendas de productos naturales, que nos hicieron eso, ¿entiendes? Ok, ok. Entonces me estoy dando cuenta ahora que no solamente distribuía Enigma, sino que distribuía también la Las de dos salud juntas, de su esposa, ambos en la misma, las en los dos mismos juntas, viajes. las dos juntas, sí. Wow, eso es un O sea, trabajazo. que las personas que piensan que esto es fácil, sencillo, y, ay María, qué chulería, da trabajo. Sí. Entonces el problema es que las compañías de aquí, distribuidoras de revistas, Ajá. no bregaban con las revistas puertorriqueñas. Había Eso le iba a preguntar. un discrimen total con las revistas puertorriqueñas. E incluso los que más querían vender eran revistas de temas que yo considero banales, Sí, sí, tú sí. sabes, de estas revistas así de cuestiones de artistas, Te de veía. TV ¿Cómo se Guía llamaba y la las otras otra? que venían de Estados Unidos, Cosmopolitan, Ajá. cosas así. Eso era lo que ellos querían vender, pero era porque ellos compraban en una chavería las revistas que se les habían quedado a esas compañías, ¿ok? En una chavería. Entonces se las traían para acá y las vendían en $2, $3, $4, ¿entiendes? Entonces no querían vender la de nosotros porque el renglón de ganancias que les iba a dejar iba a ser el normal y ellos pretendían ganarse un montón de dinero por revista. Y si acaso querían aceptarte la tuya, querían que se la diera por un 65, un 70% para ellos. Sí. No se puede, no se podía. Pues entonces decidimos hacerlo nosotros. ¿Por qué tenemos que someternos a ese tipo de cosas, de compañías que eran extranjeras aquí? No, lo hacemos nosotros. Eso me da, ¿cómo digo? Inspiración, pero yo tengo un par de ideas de negocio y tengo específicamente eso que usted acaba de decir es mi visión. A mí me encantaría, y pues yo espero hacer anuncios sobre esto en un futuro, pero ya está en planes. A mí me gustaría poder vivir con mi esposa, los dos dedicados a un negocio en común. Ujú. Porque mi esposa es una mujer sumamente inteligente ella es Sí, la que sí, sí, envía sí. los paquetes de mi libro. Mi libro cuando se vende, ella es la que lo pone en los paquetes. Ella Ujú. tiene la balanza esa que tú lo pesas y le imprimes. Ella tiene la impresora esta que tú le imprimes específicamente, el sticker este de los paquetes de correo. Ella Y, hace lo- y, todo eso. y los sellos de copyright y los sellos de UPC y todo ese tipo de cosas. Los Lo brega ella, me paquetes, sí, imagino. sí, todo eso, todo eso. Así era mi esposa. O sea, yo me encargaba de todo lo que fuera producir la revista, Exacto. mayormente, y distribución. Y ella pues se encargaba de la parte administrativa y todo ese tipo de cosas. Sí. Y hacíamos un buen trabajo en ese sentido. Es que la mujer tiene una facilidad para esas cosas. Ella era mucho más organizada que yo, te tengo que decir. O sea, Sí. yo soy Eso. un poquito más... Sí, sí. Pero algo así yo le dije a mi esposa, déjame a mí la parte de la creatividad y del producto como tal. Tú Correcto. dedícate a lo financiero, porque eso ya está fuera de mí. Eso no puede pretender La tampoco. organización, todo eso. Sí. Wow. Que son muy buenas. Las Sí, mujeres para eso son muy buenas. sí, 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 sí. Eh, bueno, aparte de lo que me había comentado personal de la enfermedad de su señora esposa, que fue lo que finalmente, ¿usted había visto indicios de que el negocio empezara a bajar, es decir, que la cantidad de lectores disminuyera? Disminuyó un poquito después del huracán María, Okay. pero fue no por los lectores de por sí, sino porque muchos negocios se afectaron. Ajá. Muchas farmacias se afectaron, muchas cerraron, comenzaron a estar pidiendo con la situación difícil que tenían derivada de lo que había ocurrido con el huracán María, y después con el terremoto de Guayanilla y todo ese tipo de cosas, pues comenzaron a pedir tiempo y tiempo para pagar, porque tenían una situación difícil. Muchos de ellos estaban operando de una forma bastante eh, difícil para ellos, perdonando la redundancia, ¿verdad? Y nosotros pues comprendíamos eso, y nos ayudábamos, yo los ayudaba y ellos me ayudaban a mí también. Le dábamos oportunidad de pagar con calma, etcétera. Nosotros no nos íbamos a morir de hambre y no era nuestro interés tampoco hacernos ricos con la revista. Querríamos sí, pues, tener el negocio y todo lo demás, pero lo que más nos interesaba era difundir la información
que el público tuviese elementos de juicio en relación a estos fenómenos, etcétera. Y sentíamos ese compromiso. Y muchas veces nos pidieron que si los podíamos ayudar, que si podían dejar de pagar por tal tiempo y después nos daban el dinero. Y pues les dijimos que sí, porque con lo que recogimos de los demás nos daba para poder seguir funcionando y vivir como debía ser. Y cumplieron. Que Wow, entonces esa fue su carrera durante toda su vida a partir del 84, porque usted ahora puede mismo decir, tiene su página de Facebook, pero usted se dedica, tiene algún tipo de negocio, algún trabajo fijo ahora mismo. no, en este momento no me dedico, estoy retirado, Sí. ¿ok? Estoy retirado de mi seguro social, etcétera, etcétera. Y esto pues lo llevo a manera de seguir dando información al público a través de mi página en Facebook, etcétera. Pronto, Sí. pronto vamos a tener ya una página, un canal en YouTube, Ajá. donde vamos a estar presentando una serie de informaciones exclusivas, impactantes. Por eso les voy a pedir que estén pendientes a cuando lancemos el canal, ¿ok? Sí. Junto con el amigo eh, Luis Betancourt, que nos está ayudando en eso, porque yo no soy muy ducho en cuestiones de vamos a decir, de tecnología y todo esto de YouTube y ese tipo de cosas. Ajá. Él me está ayudando grandemente y se lo agradezco mucho. Ok, pero esto es una colaboración en donde usted entiende que esto puede generar potencial dinero, ¿no? Puede ser, Sí, porque YouTube, cuando uno llega a cierta cantidad y uno empieza a ver dinero. vamos a ver. Sí, sí. Mi interés es llegar a más público porque hace años, Ramón, Ajá. que tengo muchas personas que han estado comunicándose conmigo que por favor, que por qué no pongo una página en YouTube, etcétera, etcétera. Pues lo he estado considerando. Entonces ahora este muchacho se me ofreció, pues llegamos a un acuerdo para hacer algo en común, ¿ok? Ujú. Pero algo que con lo que nos sintamos satisfechos ambos de, de llevar información buena al público, ¿no? Con responsabilidad, información seria. Entiendo, entiendo. Bueno, ah, wow, aprendimos un montón. Ahora, lo único que me faltaría preguntarle es lo siguiente. Usted, pues, tiene un caudal de información que ha manejado a través de décadas, desde el 84 hasta hace poco. Entonces, habíamos conversado recientemente por teléfono y usted me dijo que no había forma de conseguir las revistas. ¿Usted ha considerado digitalizarlas? Bueno, yo una vez intenté hacerlo. Mucha gente me pedía, Martín, ¿por qué tú no vendes la revista a través de internet, etcétera, etcétera? Pero Ramón, mucha gente te pide eso Ah, y a la hora de los mameyes, cuando tienen que ordenar revista y pagar por ella, no quieren pagar, sí, ajá, ¿entiendes? No quieren. Aquí, lamentablemente, y no quiero hacer una crítica porque muchas personas no pueden pagar, etcétera, etcétera, tú sabes, yo lo entiendo, pero esto conlleva mucho trabajo, entonces pues llegué a hacer un par de páginas, sí, tanto para los libros como para revistas, pero entonces nadie quería pagar, ¿entiendes? Y yo no puedo hacer una inversión, por ejemplo, de libros, para que después se me queden ahí, porque las personas no quieren pagarlo, ¿entiendes? Eh, pero me está o diciendo, suscribirse por internet a la revista y comprarla, ordenarla. sí, Tampoco querían, pues tú sabes, lo pedían, pero a la hora de que tenían que hacerlo y ordenarlas y pagar, pues no respondían. Pues lo dejé. ¿usted seguiría produciendo esta revista si se pudiera hacer de forma digital? ¿Quién sabe? Probablemente, porque material hay. Y siguen ocurriendo cosas increíbles aquí en Puerto Rico. ¿Ok? Porque yo conozco a Hay muchas alguien, cosas que yo nunca las he hecho públicas. sí, Nunca las he hecho públicas, porque son un poquito fuertes. Este, pero estoy ya pensando liberar toda esa información. porque lo que pasa es que yo conozco a alguien que tiene un periódico digital en Massachusetts. Yo me Ujú. imagino que podría, yo creo que lo utiliza la página esta, se llama ISU. Ah, sí, muy buena.
Sí, que entonces usted podría buscar, bueno, no sé, lo que pasa es que a mí me gustaría asistirle en la digitalización de esa revista, porque esa revista es un archivo que hasta cierto punto es un archivo histórico también. Entonces, no sé, se me ocurre que deberíamos contactar a alguien especializado en digitalización. No sé, de momento, la Archivera Yo- General de Puerto Rico. Tú eh, me, tú me, ajá, eh, tú me dices eso. ajá. Y precisamente tengo al dramaturgo Roberto Roberto Ramos Ramos Perea, Perea, ajá. que por otro lado se está comunicando conmigo porque Sí. a él le interesa mucho el tema. Y siempre le ha interesado la revista. Me estaba diciendo precisamente de digitalizar toda la revista para tenerla en formato digital en un archivo, Sí. en el Ateneo y en otros lugares en Puerto Rico, bibliotecas, cosas que estén accesibles al público interesado. Pues yo le Ajá. dije que sí, pero eso lleva tiempo, tú sabes, y ahora estoy un poquito abrumado de trabajo. A mí lo que me llama la atención es que potencialmente yo tengo el contacto. Es la Archivera General de Puerto Rico, Hilda Teresa Ayala González. Ella es una profesional de la digitalización y bueno, yo aprecio mucho el trabajo que ella hace y pienso que está bien capacitada. El asunto o la limitación, y esto no son palabras de ella, son mías, es que el Archivo General de Puerto Rico funciona en conjunto con el Instituto de Cultura Ya tú Puertorriqueña sabes lo que está pasando, y eso es horrible. Eso, ya la, sabes lo que está pasando, están dejando que las cosas se caigan, tú sabes. no, 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 pero No el te estoy diciendo a ti instituto, la opinión, es mi opinión. sí, 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 sí. No, pero yo pienso que históricamente ha sido una institución ineficiente, lenta, burocrática. Yo no la veo con muy buenos ojos. Mucha gente sí, pero yo no. Entonces, yo creo que lamentablemente por culpa de eso se van ajustes, proyectos buenos Sí, como los sí. que ha hecho esta chivera, la señora Hilda Teresa Ayala González, que repito, lamentablemente su limitación es que está trabajando con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, pero yo creo que si ella tuviera cierta independencia y más recursos, válgame, las cosas brutales que haría. Ujú. Pero yo me tengo que comunicar con ella a ver qué se puede hablar. Pero definitivamente necesitamos digitalizar Enigma, pues eso no se puede perder. Vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, ¿cuáles son los proyectos futuros y cómo podemos apoyarlo ahora para que siga haciendo Bueno, ese tipo de yo investigación? continúo con la página Facebook. Sí. Vamos a continuar poniendo informaciones. Voy a ahora comenzar a hacer los artículos en la página de Facebook más extensos, más de fondo. Porque yo he Ok. puesto mucho, si te fijaste, pues yo pongo mucho informes cortos de cosas que han pasado. A esta persona le pasó esto, pero quiero hacer otro de análisis también más extensos, ¿no? Mm. Ahora voy a tratar de empezar a hacer eso también, que lo hacía antes, pero por falta de tiempo, pues empecé a cortar las cosas. Y el proyecto que tenemos, de, de tal vez abrir este canal en YouTube, Ok. Eso pero de vamos a Facebook. usarlo para transmitir cosas de peso, Ujú. ¿ok? Aquí hay muchas cosas que no se han discutido, que vamos a presentar a través de ese canal. Ok, la página de Facebook, que le llama la página, pero para la gente que no la conoce, simplemente se busca como Jorge Martín Miranda. Si pueden entrar a Facebook y buscan Jorge Martín Miranda, aparece así, Jorge Martín Miranda, y se comunican a través de la página o me solicitan amistad, contacto, yo los apruebo, y entramos en contacto. Si tienen informaciones que nos quieran hacer llegar eh, públicamente o confidencialmente, pues nos envían un mensaje a través de la misma página o por el Messenger de la página o por WhatsApp, y nos comunicamos con ustedes lo antes posible o nos llaman al 787-363-5247, 787-363-5247. Y el momento de hacer todo esto es ahora, que hay una efervescencia increíble en cuanto a este fenómeno en la isla.
las cosas que están ocurriendo son bien frecuentes, bien abiertas. La actividad de los llamados OSNIs, objetos sumergidos no identificados, que siempre ha existido en Puerto Rico, ese tipo de casuística, ahora mismo está en aumento. De hecho, hay estudiosos internacionales que ya han dicho públicamente que Puerto Rico es el hotspot principal en el planeta para casos de este tipo, de los OSNIs, ¿ok? Y lo han dicho públicamente, no tienen ningún reparo en decirlo. Puerto Rico es el lugar principal donde está ocurriendo esto en este momento y que amerita que se estudie lo que pasa aquí. De hecho, yo estoy en conversación con unas personas de Estados Unidos que van a hacer unas investigaciones y vamos a participar para obtener evidencia de todo lo que está pasando y presentarlo públicamente. ¿Hay algún detalle específico que usted entiende que sea importante mencionar sobre la publicación y el trabajo que se le dedicó a Enigma? Bueno, yo creo que lo que tú has hecho en este programa, pues, es un ejemplo de lo que se puede hacer y te lo agradezco sobremanera a ti. Y lo que quiere hacer también Roberto Ramos Perea. Eventualmente, si tal vez pudiéramos digitalizar la revista para lanzarla por ahí por internet también, pues vamos a ver si se puede, si se da. ¿Usted tiene el 100% de las copias? ¿O tiene...? Creo que me faltan un par de revistas, pero la mayoría están ahí. La mayoría están ahí. Ok. Y las que le faltan, yo me imagino que usted puede dar un anuncio o algo en sus redes sociales y puede ser que haya alguien, mira, sí, yo tengo ese número en mi casa. Y de momento así se puede conseguir. Y tengo esas revistas en disco. Pero es disco en formatos atrasados. Por ejemplo, PageMaker 6.5, etcétera. Voy a tener que conseguir un dock de estos que vienen ahora, que tú le puedes adaptar los discos SATA de las computadoras de antes. Sí. Esos programas. Y ver si puedo pasar todas esas informaciones. Porque esas revistas están ahí, pero están en disco. Wow, sí, cuando decía disco yo pensaba en CD, pero estaba hablando de disco duro, de floppy disk. Discos duros. Lo que le llaman floppy disk. Que son los cuadraditos. Y discos de estos discos están en los discos duros y están en discos de estos. Ok. ¿Sabes? Estos son muchos casos que tú ves aquí, son muchos casos. Y tengo ventenas y ventenas de este tipo de discos con información. Wow. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo voy a indagar a ver cómo lo ayudamos en esa digitalización, porque es importante. A mí me encantaría mirar algunas copias de esa. Para la audiencia, yo en el formato video de este podcast voy a estar poniendo algunas portadas para que las pueda ver, aparte de las que ha enseñado el señor Jorge Martín Miranda. Si esté pendiente a Facebook, Jorge Martín Miranda, ahí me imagino que pronto estará anunciando su canal de YouTube cuando lo tenga disponible. Y nada, si me quiere apoyar también, a mí, yo personalmente quiero hacer lo que usted ya hizo. Yo quiero tener la libertad de hacer con mi tiempo lo que yo quiero hacer, no tener que trabajar, o sea, sí trabajar para mí, pero para mí. Sí, claro. Es trabajo, pero es un trabajo que llena a uno, ¿entiendes? Claro, sí. ¿Entiendes? Por lo menos. Pues lo que es esto y lo que es la escritura, eso es lo que me gusta a mí. Así que para la gente, si te gusta este podcast, suscríbete, me puedes ayudar bien fácil y de gratis. Simplemente tienes que dejar buen review, compartir el episodio, compartir el podcast, recomendarlo. Puedes entrar a la tienda de archipiélagohistórico.com, conseguir mi nuevo libro, Sajorí, libro de cuentos fantástico, $14.99, pero es un libro... Sajorí. Sí. Pero... Tú ves a una de mis ayudantes, ¿ok? Son unas cuantas, pero esta es la que es un casito. Sí, ella quiere estar aquí haciendo lo que yo hago, tú sabes. Yo la he visto un par de veces, la había traído un par de veces brincando. La viste pasar por ahí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, seguiremos en contacto, definitivamente aprendimos mucho hoy. Muchas gracias a ti, Ramón. Bueno. Siempre es un honor para mí que me invites a tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Buenas noches.